buenas tardes, mis queridos hermanos de Remanente. Nos encontramos una vez más alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy importante. Este tema se titula El engaño del purgatorio. Es un tema maravilloso que hemos decidido traer hoy para que muchas personas traten de despertar. ¿Y de qué forma? Con la palabra de Dios. Cheo, bienvenido, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias. Una vez más está en su programa. Así es. Señores, tenemos a Cheo de vuelta. Ustedes saben, le damos las gracias a Cheo por estar con nosotros. Ustedes saben que Cheo es de la Iglesia del Camino, de la Yagüita. Le mando un saludo a todos los hermanos de la Yagüita y a los de Maranata 2 también en la Herradura, Ágape y también los Solares. Hermano Cheo, yo mismo estoy intrigado con este tema y yo espero que la Biblia nos saque de la duda y a muchos hermanos. ¿Por qué el engaño del purgatorio, Cheo? ¿Por qué? Ese es un título que yo mismo le he puesto, porque el purgatorio, la palabra purgatorio no existe en la Biblia, tampoco el purgatorio existe. Es una doctrina que se ha sacado fuera de contexto para sacarle un beneficio. Hay muchos hermanos sinceros y obedientes, pero hoy en día se está jugando con la fe de las ovejas, y eso es peligroso. Acá hay un texto de contexto para manipular o para dominar la fe de las ovejas, y eso es sumamente peligroso. Peligroso. Antes de nosotros entrar en detalle en el tema, ¿qué tal si tenemos una oración? Claro que sí, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia. Mira, Señor, en esta tarde, a través de tu palabra, queremos hablarle a la conciencia de aquellos hermanos que con amor, con sinceridad, le sirven a su Dios. Quizás de una manera que ellos quizás no entienden la forma de la adoración a Dios, pero ellos tratan de adorarlo con toda sinceridad. Permite, Señor, que a la luz de la Biblia nosotros podemos arrojar luz a aquellos hermanos que no tienen tanto conocimiento de tu palabra, y oramos para que ellos conozcan un poco más de tu palabra y ellos entiendan y comprendan que tú eres el dueño de todo y que tú haces según tu voluntad. Dirige a cada oyente de este programa y remanente, y permite que al escuchar este tema sean dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Cheo, yo tengo una pregunta. ¿De dónde surge la palabra purgatorio? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge la palabra purgatorio? La palabra purgatorio. Purgatorio. ¿O qué significa la palabra purgatorio? La palabra purgatorio significa purgar. Transformar o limpiar. ¿Tú me entiendes? Todos esos son derivados de la misma palabra, purgatorio. Pero la palabra purgatorio en sí no está en la Biblia. No registra la Biblia. No registra en la Biblia. No hay un texto en la Biblia que hable de purgatorio en sí. La palabra purgatorio es un invento no bíblico. Y lo vamos a demostrar con la Biblia. ¿De dónde se saca el purgatorio? El purgatorio es una indulgencia moderna
El purgatorio es una indulgencia moderna. ¿Por qué yo digo que el purgatorio es una indulgencia moderna? En la Edad Media, conocida como la Edad Oscura, había una iglesia, un templo llamado la Escalinata de Pilato. La Escalinata de Pilato tenía unos 300 y pico de escalones. La gente tenía que subir todos esos escalones de rodillas hasta llegar arriba. Cuando llegara arriba, había un charlatanazo llamado Tisel. Tisel cobraba la famosa indulgencia, mandado por el Papa de turno. Tisel le daba un papelito firmado por la iglesia a los que subían arriba de rodillas. Dice la historia que la sangre corría por los escalones. O sea, ellos subían de Sí, rodillas. de rodillas porque subían gente en edad, en avanzada edad, gente viejo ya, viejito, subiendo O sea, todos esos escalones de rodillas. o sea, el significado de subir todos esos escalones de rodillas hasta arriba, eso quería dejar dicho que ellos, cuando llegaban arriba, quería dejar dicho que ellos que. Cuando llegaban arriba, Tesser le daba un papelito. O sea, como borrándole su pecado. Sí, le daba un papelito y ya a través de ese papelito sus pecados eran perdonados. Esa es la famosa indulgencia. De eso nadie habla porque nadie le gusta, o sea, de eso las iglesias no hablan porque no le conviene. No le conviene. Eso sucedió en la Edad Media. Martín Lutero, que conocía el asunto, un monje católico que es de la iglesia y ve eso, encuentra, leyendo el libro de Romanos, también él va subiendo de rodillas, Martín Lutero también va subiendo de rodillas, y encuentra un texto bíblico en la Biblia de Romanos que habla que el hombre es justificado por la gracia, no por la obra que hace. No por la obra que hace. Nosotros somos justificados por Dios por gracia, porque ahí fue que murió en la cruz de Calvario. Entonces, cuando él leyó eso, él bajó de ahí y no siguió subiendo. Pero el que terminaba de subir allá arriba le daban un papelito firmado por la iglesia. Ya usted no tiene pecado. No, su pecado no era absorbido, pero no era gratis. O sea, había que pagar. Había que pagar. Había que pagar. Para ser exonerado de esos pecados, tú tenías que sacrificarte subiendo esos escalones hasta arriba. Y pagar. Exactamente. Pero dependiendo de quién subía los escalones, era el pago. Si una gente pudiente. Ok, el pago era un poquito elevado. No, si era una gente pudiente, ajá, que tenía posesiones, que tenía dinero, podía pagar una moneda de oro. Otro que no tenía nada, podía pagar una moneda de cobre. Otro de plata. Así sucesivamente. O sea, que ahí se medía el estatus. La iglesia se hizo millonaria en ese tiempo. La iglesia católica acumuló mucho oro. Pero yo tengo una pregunta, hermano. Todo eso. Hoy en día se sigue practicando lo mismo, pero de diferentes formas. Ahora se sigue practicando a través del purgatorio. El purgatorio es una indulgencia moderna. Una indulgencia disfrazada. Yo quiero que usted me explique eso a esos hermanos remanentes y a mí. La indulgencia ahora es disfrazada con el purgatorio. El purgatorio, para sacar a la gente del purgatorio, hoy en día también hay que pagar. Le hacen una misa para sacar a la gente de las ánimas del purgatorio. Hermano, explíqueme eso bien, porque eso está profundo. Sí. O sea, hoy en día cuando una persona muere, sí, se lleva a la misa. Se le paga una misa. Se paga la misa, sí, para sacar a esa persona del purgatorio. Porque tú sabes que el purgatorio, el que fue medio bueno, está en el purgatorio, ahí lo están purificando. Y el que fue malo. El que fue malo, ya tú sabes que está cogiendo candela. Está cogiendo fuego. El purgatorio es para purificar a la gente. ¿Y cómo se purifica a la gente en el purgatorio? A través de oración.
el sacerdote lo saca de ahí con oración. Hermano, pero Es un engaño, un engaño, es un engaño, es un engaño declarado. es un engaño declarado, porque es que Sí. la Biblia no habla de eso. Ujú. La Biblia en ningún pasaje bíblico habla de eso, de que hay gente que por su estatus, si es pobre o si tiene más dinero que otro, y que las mismas oraciones Sí. que se están elevando hacia esa persona, no, hermano, pero yo quiero que nos vayamos a la Biblia. Si se muere un pariente, Ajá, si se muere un pariente de una gente pudiente que Ajá. tenga dinero y se murió, esa gente que son pudientes no te van a hacerte a ti de que con 500 pesos para que no, oremos por las ánimas de no, purgatorio. pero si es para sacarlo de ese dolor, Pues por eso que pagan, por eso que pagan, para sacarlo de ese podemos dar dolor. un buen dinero para que lo saquen del dolor. con Pero oración. hoy, esta tarde, Lo vamos a mostrar con Biblia. vamos a ¿cómo mostrar es? con Biblia y vamos a sacar mucha gente que quizá lo hacen Inconscientemente. porque eso fue lo que le enseñaron. Quizá lo hacen porque creen eso. Pero a través de la Biblia nosotros vamos a demostrar que el purgatorio no existe y que no hay ninguna gente en ningún purgatorio. El purgatorio, vuelvo y repito, es una indulgencia moderna. Pero hermano, eso no tiene otro nombre también, el purgatorio, infierno, no, No, no. porque es que ya el infierno es el pago que se le da a la gente que ha muerto directamente en pecado. El Ok. purgatorio que hay allí es una gente si fue medio bueno, cuando hizo tanto mal, que no hizo cosas de que supuestamente para pedirse completamente, lo meten allí para purificarlo. Y el que lo purifica es el sacerdote con oración. Ok, y con dinero. Sí, hay que pagar, todas las pinzas se pagan. Entonces, ¿de dónde sacan entonces el purgatorio? Lo vamos a analizar ahora en el libro de Mateo, el capítulo 5. Y yo, analizando el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 5 de Mateo está dividido por sesiones y está dividido por temas. Por ejemplo, el capítulo 5 de Mateo habla de la bienaventuranza. De la bienaventuranza. Sí. También habla de la sal de la tierra. También habla de la luz del mundo. Ajá, habla de la luz del mundo. Habla también de Jesús y su ley. Y la ley. Y la ley. Y aquí habla sobre la ira. Y ahí que nosotros vamos a concentrar. Mira, aquí en Mateo 5, donde forzan la Biblia para decir que hay un purgatorio, es aquí. En ese pasaje bíblico. En este pasaje. En el capítulo 5, sí. Versículo 21. Versículo 21. Entonces, el capítulo 5, versículo 21, Dios, el tema central no es juicio. El tema central no es el purgatorio, vamos a decirlo. El tema central es la ira. La ira. Entonces, a través de tu comportamiento, a través de mi comportamiento, de cómo es nuestro carácter, es que nosotros vamos a ser juzgados. Y lo vamos a ver aquí, en Mateo 5. ¿Cómo dice el texto? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de tu hermano, de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario
te entregue al juez y el juez al guardar y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mira, tú no, en la Biblia, tú no puedes agarrar un texto bíblico, o dos textos bíblicos para tú acomodarlo y decir manera. cosas que la Biblia no dice. Mm. No dice. El sacerdote Luis Toro, con mucho respeto y mucha disciplina, él citando a Mateo 5, él dice, ustedes pueden ponerle el lugar que ustedes quieran, pero nosotros decimos que ese es el purgatorio. Pero ¿quién es Luis Toro para decir cosas que la Biblia no dice? ¿Quién es el presidente de los adventistas para decir cosas que la Biblia no dice? No. ¿Quién soy yo para decir cosas que la Biblia no dice? Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero nosotros decimos que ese es el purgatorio. Desde los tiempos bíblicos existen cárceles literales. ¿Sí o no? Claro. Desde los tiempos bíblicos existen cárceles literales. Y estamos leyendo el libro de Mateo. El libro de Mateo, en Mateo aparecen cárceles también. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba preso. Sí, con Sila. Con Sila estaba preso en una cárcel literal. Sí. El mismo Pedro también. A Pedro lo encarcelaron y estaba en una cárcel literal. Sí. A Juan el Bautista también lo encarcelaron y estaba en una cárcel literal. Nadie, ningún teólogo, por más sabio que sea, por más doctorado que tenga, por más inteligencia que sea, puede ser quien sea, y no me puede a mí coger la Biblia y sacármela de contexto. No. Para apoyar una doctrina que solamente le conviene a él. Eso sí es verdad. Nosotros decimos que ese es el purgatorio, pero la Biblia dice que ese es el purgatorio. Es que el pasaje no habla del purgatorio. El pasaje dice que si tú vas con tu amigo y con tu hermano en el camino, porque el tema central es la ira. El tema central es la ira. La ira es el fruto de la ira es la consecuencia de lo que tú desarrollas en tu vida. Incluso el mismo texto te está diciendo de que si tú y tu hermano tienen problemas, Ajá. ve y ponte de acuerdo con tu hermano, sí, para que tu ofrenda pueda ser aceptada. Efectivamente. De eso es que simplemente te Sí. habla el texto. O sea, tú sabes que a veces hay contrariedad, enemistad, a veces uno puede que no esté de acuerdo con el hermano no esté de acuerdo con uno, y hay contrariedad. El texto simplemente te está diciendo, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Exactamente. Mientras va en el camino. Mientras van en el camino los dos juntos, Sí. porque los dos están cursando la batalla de la fe. Efectivamente. Simplemente pónganse de acuerdo. Sí, el texto es literal. Es literal. Sí. Las cárceles son literales. Los jueces, los abogados aquí son literales. Porque aquí está hablando de una condena, y está hablando de dos personas que van en el camino. Incluso, Dos que van en el camino. Incluso yo te explicaba hace rato que en el versículo 26 dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Sí. Entre tanto que estás con él, o sea, estás con él Sí. en el camino. Ujú. No sea que el adversario te entregue al juez. Incluso yo te estaba explicando hace rato, mi queridos hermanos, no sea que ese hermano se ponga a cuenta con Dios, se arregle con Dios, te pida perdón, se arregle contigo, pero tú sigas enojado con el hermano. Sí. Ya automáticamente, era lo que yo te estaba explicando ahorita, ese hermano que te pidió perdón y se arregló contigo, delante de la presencia de Dios, él está limpio, porque él te pidió perdón a ti. Sí. Él se arregló contigo, pero si tú sigues enojado tú con tu hermano, incluso ¿quién es el juez que va a tomar carta en el asunto? Es Dios. Exactamente. Dios que va a hacer justicia. Dios es el único que va a hacer justicia. Eso era lo que yo te estaba explicando ahorita. Exactamente. Pero hay un punto ahí que dice, no sea que te entregue el juez
Ajá, El juez no sé, que te entrega el alguacil, el ajá. alguacil te entrega al juez, y vaya a la cárcel, y allí del fuego, del fuego del infierno. Tú sabes que ahora mismo no hay fuego, No, o sea, no hay infierno. ¿Por qué yo digo que no hay infierno? Porque la Biblia dice que el que muere está durmiendo, y eso lo vamos a ver más adelante. más El que adelante. muere está durmiendo. Y otra cosa es que el fuego es venidero. Aquí lo que está citando es un fuego futurista, no un fuego que está, sino que va a venir. No que llegó, sino que va a venir. El fuego que presenta aquí es un fuego futurista. No sé Claro que sí, si me doy a entender. claro Porque que la sí. Biblia dice que el fuego eterno es preparado para Satanás y sus ángeles. Pero eso cuando el Señor venga por segunda vez. Y él no ha venido. Entonces, entonces, eh, y no sea que te entregue a la cárcel y no saldrá de allí hasta que pague el último centavo. La cárcel, la cárcel en aquel tiempo, tú caías preso y tú estabas preso allí hasta que debiera el último centavo. Allí no podías caer debiendo ni un peso. Hasta que tú debieras el último centavo, tú estabas preso O ahí. sea, tú tenías que pagar todo lo que tú Tenías que debías. pagar todo, todo. Eran leyes, en ese tiempo, leyes que si tú estabas preso, tú tenías que pagar hasta el último cuadrante. Y no saldrá de allí, pero ¿de allí de dónde? De una cárcel literal. A eso que se refiere. De una cárcel literal, no un purgatorio, una cárcel literal. Porque habían cárceles, voy a reiterar, habían cárceles en ese tiempo. Habían cárceles. Todavía allá en el Antiguo Testamento habían cárceles. José, ¿dónde fue que cayó preso? Una cárcel, Sí. 2 años. Potifar lo metió preso, José, 2 años preso. O sea, que las cárceles han existido desde el Antiguo Testamento Desde el Antiguo Testamento. hasta Apocalipsis. Porque Juan, ¿dónde estaba Juan? En una cárcel. En una cárcel, en la isla de Pamo, estaba preso. A él lo exiliaron en la isla de Pamo. En la isla de Pamo, la isla de Pamo era una cárcel, Era una cárcel. para fugitivos, para gente Sí. desacatado, como dice uno ahora. Sí. Entonces, no hay purgatorio. La gente que se saque de la mente el purgatorio, que el purgatorio no existe. No hay tal cosa. No hay purgatorio. Y yo tengo buenos amigos míos sinceros que son católicos de otras denominaciones y son amigos míos, pero yo tengo que decir la verdad. Yo tengo que decir la verdad. El purgatorio no existe. No existe. Y aparte de eso, tenemos que mostrárselo a la gente con Biblia. Con Biblia. Que no existe. Sí, pero ya en la introducción entendimos Claro. en Mateo 5, que no se está hablando de un purgatorio en sí, de que la gente está allí en un sitio esperando que lo purifiquen, que lo saquen de ahí y lo lleven para un lugar más para estar con Dios. Y de ahí solamente, de ahí del purgatorio solamente salen de ahí en la resurrección, cuando el Señor venga por segunda vez. Amén. Porque los muertos nada saben. Lo vamos a demostrar entonces con Biblia. Eso sí es verdad. Lo vamos a demostrar con Biblia. ¿Cómo tú crees que un hombre mortal puede darle salvación a otro que está en un purgatorio? Un ser humano orando de que no, y la misma Biblia dice que los muertos nada saben. Vamos para allá. Así que, vamos para allá. Mi querida familia de remanente, no se muevan y esperen el desenlace. Bien, mi querida gente, ahora vamos al desenlace, hermano Cheo, de este tema. Ahora que el tema se pone bueno, porque lo que estábamos haciendo era una introducción solamente del purgatorio. Del purgatorio. Ahora nosotros vamos a desmontar ahora el purgatorio con Biblia. Con Biblia. Ahora no dejamos de citar la Biblia. No. Cogimos un texto bíblico que la gente lo ha popularizado.
Y eso ha crecido mucho. Y hay mucha gente que todavía mandan su pedido de oración por los muertos. por las ánimas del purgatorio. Es un engaño total. Pero son gente que creen, tienen su fe. Y tienen su creencia. Y hay que respetarlo hasta que Dios, hay que respetarlo. hasta que Dios le abra los ojos. Efectivamente. Pero si ellos quieren seguir en el engaño, nosotros no somos nadie. Para nosotros somos el Espíritu Santo para transformar a nadie. Tampoco juzgamos a nadie por su creencia ni por lo que cree. Ahora, claro, nosotros vamos a mostrar con la Biblia dónde están los muertos. Primeramente vamos a irnos a Génesis. Vamos al Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Sí, de Génesis. Entonces dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Dios forma al hombre, ¿verdad que sí? Del polvo de la tierra, o sea, de barro. De barro, hizo un muñeco de barro. Hizo un muñeco de barro. Le hizo nariz, le hizo mano, lo hizo todo. Ojos, boca, todo le hizo. Y el muñeco estaba allí. Pero era solamente un muñeco. El muñeco no hablaba, no sentía. ¿Por qué? Era de barro. Era de barro. No. Era barro solamente. Era algo inerte, porque no tenía vida. No tenía vida. Ahora, tenía nada. El texto dice, y Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, dice el texto. Ahora bien, para ser un alma viviente, para usted y yo ser un alma viviente como somos ahora, un alma, somos alma. Estamos compuestos de dos elementos, de polvo de la tierra más soplo de vida, somos un ser viviente. Somos un ser viviente. Si tú le quitas al barro, que nosotros somos barro, porque aunque seamos de carne, al polvo volveremos. Vamos a volver al polvo, dice la Biblia. Volveremos, sí. Entonces, si tú le sacas a la carne el soplo de vida, ¿qué va a hacer el alma? El alma se va a desintegrar. Porque para hacer el alma tiene que estar los dos elementos unidos. Polvo de la tierra más soplo de vida conforma alma viviente. Dos elementos, polvo y soplo de vida, conforma ¿qué cosa? Una sola cosa. Alma viviente. Nosotros no tenemos un alma dentro. Como dicen por ahí. Nosotros somos un alma. Nosotros somos, mira, ese punto está bien bueno. Yo tengo un amigo que él me dijo, no, que cuando una persona muere, el alma sale del cuerpo y queda vagando. No. Y yo le dije, no, hermano, no. Eso no es así. Los muertos nada saben. Cuando una persona muere, ya todo pasa automáticamente ahí mismo. Correcto. Todo pasa ahí mismo. Correcto. Y lo vamos a ver en la Biblia. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 sí. Dice, ajá, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. ¿Entiende? Entonces, soplo de vida más barro más soplo de vida conforma un alma viviente. Ahora, que viene siendo la persona. Exactamente, que viniendo somos nosotros. Nosotros, no el espíritu. No. Esa persona se murió y salió el alma de esa persona. No, eso es espiritismo. Eso es espiritismo, eso no. Sí, eso es espiritismo. Eso no tiene que ver con nada de eso. No. Ahora, Ezequiel dice que nosotros que somos almas, cuando nosotros pecamos,
Dice Ezequiel 18:4, todas las almas es mía, pero el alma que pecare, ¿esta qué cosa? Morirá. Morirá. Si hay purgatorio, las almas no mueren, No, porque están vivas en el purgatorio. cogiendo candela. No, están allí esperando que oren por ella para que salga de ahí y lo lleven lo lleven Al mejor lugar, a un mejor. a un mejor lugar, o al lado de Dios, o a un mejor lugar, sacarlo de ahí. Entonces, para sacarlo de ahí con oraciones, el alma tiene que cosa? Ay, ay, ay. Que escuchar, ¿sí o no? Sí, Pero el texto dice que el alma que pecará, esta morirá. Porque de nosotros cuando morimos, de nosotros no sale un alma. No, nosotros somos un alma. nosotros. Entonces, cuando morimos, nos desintegramos. El polvo vuelve al polvo donde fue tomado, dice la Biblia, y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio, pero el soplo de vida no dice que el alma va a Dios, No, el soplo de vida. soplo. Estamos captando. Claro que sí. Claro Entonces, que sí. si hay purgatorio, entonces ahí está declarado que el purgatorio no existe. Y si existe, es una falsedad, porque está diciendo que las almas del purgatorio están vivas en el purgatorio. ¿Están vivas? Porque para sacarlo de ahí tiene que escuchar. ¿Verdad que sí? Y tiene que también, Ajá. hay que dar su dinerito. No, hay que pagar hay que pagar. para sacarlo de ahí. No, pues es un engaño, es Un engaño total. es un engaño total. Sí. Un engaño Entonces, fuerte. ese que dice que el alma que peca, esta morirá. Esa morirá. En el purgatorio el alma no muere. Hay una discrepancia aquí. Hay una discrepancia bien marcada. Porque ese que dice que el alma que peca, esta morirá. En el purgatorio el alma no muere, sigue viva en el purgatorio, porque está esperando que lo saquen de ahí. Es un engaño que se ve a legua. Completo. Ahora que viene lo bueno. Ahora que se va a poner bueno. Eclesiastés. En Eclesiastés 9, Sí. versículo 4. Escucha, hermano, lo que dice aquí. Eclesiastés 9, Eclesiastés 9, 4 al 6. al 6. Vamos a ver qué dice. Dice, pues, mejor es. Vamos a leer el 5. Mira lo que dice el 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perece su amor, su odio y su envidia. Y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que después que una persona muere, ya no tiene más participación debajo de ese cielo. Todos sus anhelos, Su odio, todo su su odio, envidia, toda su envidia, todo queda ahí mismo. fenecieron ya, dice Salomón. Entonces, que me explican el purgatorio. ¿Cómo me van a explicar el ¿Se purgatorio? contradice la Biblia? La Biblia no se La contradice. Biblia no se contradice. La Biblia es su propio intérprete. Es su propia La Biblia se interpretación. interpreta ella misma. Eso sí es verdad. ¿Los muertos qué cosa? Nada sabe. Nada saben. Entonces, ¿cómo van a hacer con una gente de purgatorio si no saben? No sabe nada. Si los muertos nada saben. Mm-mm. Su odio, su amor, su envidia, los planes que tenía, los proyectos que tenía, todo quedó ahí. Incluso, Porque los muertos qué cosa? Nada saben. saben. Su memoria está puesta en el olvido, no sabe nada. Incluso con Esaúl fue que con Esaúl pasó un pequeño suceso también. Esaúl en aquel entonces no quería saber de la bruja, no quería saber de los hechiceros. La bruja de Endor. Sí, él perseguía los hechiceros. Sí. Incluso cuando Dios lo desterra, que Dios Sí. le quita el poder, ya, o sea que Dios, ya para Dios no iba a ser más rey. Él consulta una bruja, una hechicera. Él se disfraza. Él se disfraza y va donde la hechicera, sí, para que ella le consulte a Abraham. Al profeta, creo que era Samuel. Ajá. Incluso ella le invocó, supuestamente, entre comillas, Sí. le invocó al profeta. Pero con esto, mis hermanos, Y apareció claro. Apareció Samuel. Sí, claro. Sí. Se lo invocó. Pero, mis hermanos, ¿qué yo quiero decirle a ustedes con esto? El diablo tiene la potestad de imitar hasta un ser querido. El diablo tiene la potestad
de que un ser querido fallece hoy, fallece mañana. Es tanto los gritos y la cosa que hay gente en velorio que dicen, ay, pero papi salió en la cocina, estaba parado y estaba bonito. Y es lamentable que mucha gente hoy en día tengan esa creencia. Incluso en México y en otros países se hacen adoración a los muertos, se hacen marcha a una gran magnitud que va mucha gente. Sí, sí, porque el espiritismo ha abarcado mucho terreno. Pero claro que Por ejemplo, en Hollywood, el espiritismo ha dejado mucho dinero. sí. Porque, por ejemplo, se han sacado historias de personas que están en una clínica, en un hospital, y de su cuerpo sale uno igualito a él. Exacto. Y se quedan mirando los dos. Entonces, todo eso se ha comercializado. El purgatorio está embarrado de espiritismo. Sí. ¿Por qué está embarrado de espiritismo? Porque en el purgatorio la gente está vivo allá. Incluso Están esperando que lo saquen de allá. Esto es terrible. Incluso, mi querido hermano, terrible. Con esto no tratamos tampoco de ofender a nadie. No. Hay muchas personas, muchas veces, que cuando muere un ser querido, lo primero que dicen es que Dios lo tenga en gloria, que Dios lo tenga en su santo seno. Sí. Y una muletilla de la gente. Y es lamentable, mis queridos amigos, de que eso no es así. La Biblia dice lo contrario a eso. Cuando una persona fallece, su memoria, todo queda puesto en el olvido, todo automáticamente. Hermano Cheo. Falta más. Claro que sí, no nos podemos quedar ahí. Falta más. No nos podemos quedar ahí. Ahora bien, en el purgatorio, reiterando, caicando, en el purgatorio le dan un papelito al sacerdote para que ore por las ánimas del purgatorio. Entonces, quien está haciendo juicio por las ánimas del purgatorio es el sacerdote. El sacerdote entonces, o sea, él es que tiene la autoridad, entonces se convierte en Dios. ¿Por qué se convierte en Dios? Porque él es el que está intercediendo por los muertos. Por los muertos, que eso es espiritismo marcado. Y porque Salomón dice que los muertos nada saben. Su memoria está puesta en el olvido. Entonces, ¿cómo va a venir a orar un sacerdote? Orar. Después que una gente se murió, selló su vida para salvación o para perdición. La gente se salva o se pierde ahora. ¿Por qué ahora? Ahora que el día aceptado, ahora es el tiempo de salvación. Pero ahora, en vida. Porque después que usted se murió, ya. Su odio, su envidia, todo feneció ya. No hay más paga para ti. Entonces, pero aquí vamos a ver que cuando una gente se muere, el único que tiene derecho a hacerle juicio es Dios. Porque ahora, vamos a analizar ahora. Analizamos primeramente a Mateo 5. Y desmentimos el purgatorio en Mateo 5. Totalmente. Desmentimos el purgatorio en Ezequiel, en Génesis y en Eclesiastés 9. Ahora vamos a analizar ahora el tema de juicio. Cuando una gente se muere. Dios lo resucita. Pero para hacerle un juicio. ¿Está captando el mensaje? Claro que sí. Entonces, vamos a analizar algunos textos aquí que hablan de juicio. Vamos a analizar algunos textos acá que hablan de juicio. Vamos a buscar a Hechos 17:31. Hechos 17:31.
Hechos 17, 31. 31. 17, Sí, 31. 31. Sí. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todo al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando 31. oyeron, ok, hasta ahí que llega. Ok. ¿Qué dice Pablo? Bueno, Pablo dice que por cuanto ha establecido un día Un día. Ajá. en el cual juzgará al mundo con justicia Sí. por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Exactamente. En el purgatorio, quien juzga es el sacerdote, Y, no, porque él es que está intercediendo por las ánimas del purgatorio. y la Biblia dice lo contrario. Aquí la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que Dios ha establecido ¿qué cosa? Un día para el día de juicio. O sea, quien juzga aquí no es el sacerdote, es Dios quien juzga. El único Que juzga. El pago no lo da el sacerdote. El sacerdote puede hacer 80 misas. Le pueden dar 80 papelitos para que ore por las ánimas del purgatorio. Y esos son cuartos votados. Porque ningún sacerdote le va a dar salvación a nadie, ni va a sacar a nadie de ningún purgatorio. Dios es que ha establecido ¿qué cosa? Un día. Dios ha establecido un día. Eso sí es verdad. ¿Para hacer qué cosa? El juicio. Entonces, el juicio no le corresponde a usted. A nadie. Mira, el juicio no le corresponde ni al Papa, ni a T. Wilson, ni a usted, ni a mí. El juicio le corresponde ¿a quién? A Dios. A Dios. Por más oraciones que haga un sacerdote, por más oraciones que haga el Papa, por más oraciones que haga quien sea, para sacar a cualquiera del purgatorio, esos son cuartos votados. Es una oración que no pasa del techo. No pasa del techo. Para ningún lado. No pasa del techo. Porque es que tú no le puedes orar a un muerto. Y más en el cielo. Porque aquí en la tierra hubieron muchos. Eutico se cayó de un edificio y se murió. Y Pablo vino y oró por Eutico. Y Eutico resucitó. ¿Dónde estaba Eutico? ¿Estaban en el purgatorio o estaba en la tierra? Incluso el mismo estaba en la tierra. Estaba en la tierra, incluso el mismo Lázaro cuando resucitó. Sí. Lázaro no dijo en ningún momento que estaba en el cielo ni estaba. No. Y él tenía, y no podemos decir, y él tenía 4 días. Él tenía 4 días, o sea que yo digo que él salió del purgatorio. La experiencia de Lázaro había sido otra. Exactamente. Incluso la hija de Jairo también. Ajá, Lázaro le había dicho, pero Señor, ¿para qué tú me trajiste para acá? Yo estaba muy bien allá arriba en el cielo. Si allí estaba más bueno que aquí. Porque Lázaro era un tipo consagrado a Dios. Para que era un tipo espiritual, su obra misionera. Era de un hombre de Dios. Era de Dios. Lázaro era tan de Dios que Jesús, cuando estaba en Betania, él se sentía bien cuando iba donde Lázaro, María y Marta, porque eran gente de Dios, eran gente que él no tenía que hablar en parábola, le hablaba claro. No, porque que Lázaro murió y Lázaro dijo, Señor, tú tienes que dejarme allá en el cielo, pues yo estaba bien allá en el cielo. No, Lázaro no dijo nada de eso. Incluso con el ladrón en la cruz también hay un problema con eso. Sí, pues ya ese es otro tema. Ese tema lo vamos a tratar. Si Dios lo permite, porque está bueno este tema. Pero como que entonces Dios le aseguró la salvación al ladrón en la cruz, sí, ahí mismo. Se lo aseguró. Y muchos creen que el ladrón en la cruz. Sí. En ese mismo día está con el Señor en el paraíso. Sí. Vamos a tratar eso. Vamos. Para no desenfocarnos. Vamos a ver qué dice. Dios aquí dice que Dios ha establecido ¿qué cosa? Un día para el día de juicio. Eso sí es verdad. Y ese día va a ser cuando Él venga por segunda vez. Incluso si nos vamos a segunda de Corintios. Ajá. Escucha lo que dice mi querido hermano. Segunda de Corintios. Dale la cita clara para que lo. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios, capítulo 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el purgatorio, estamos mencionando mucho el purgatorio, lo que Sí. queremos que la gente Que entienda la gente entienda y despierte. cuál es la condición de los Sí, muertos. En queremos realidad. despertar el interés de la gente. Entonces, aquí dice que Dios le va a pagar a cada uno según sus obras. Según ¿De sus acuerdo? obras. En el purgatorio, quien le paga al ser humano para sacar del purgatorio es el sacerdote con misa. Porque el sacerdote es que oye el nombre, ellos le dan un papelito para que ore por las ánimas del purgatorio. Entonces, la persona que no fue tan mala, ¿verdad? Que esté esperando allí, que esté esperando allí que se purifique en el purgatorio, el sacerdote que lo purifica con oración. Entonces, pero Dios dice que, aquí dice la Biblia, que Dios le va a pagar a cada uno, Dios dice el texto. Escúchelo bien, hermano, porque es necesario que todos nosotros, te está hablando el texto en plural. Sí. No te está diciendo un grupo allí, ni un grupo aquí, ni un grupo selectivo. Te está diciendo todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Efectivamente. Mientras estaba en el cuerpo. Sí. Sea bueno o sea malo. Así que, mis queridos hermanos, procuremos cada día más nuestra salvación. Con temor y temblor. Con temor y temblor. Procurémoslas. Y quiero dejarle dicho a muchos amigos que nos ven, que no están suscritos a este canal, le damos la gracia. Suscríbanse. Y yo creo, en lo más profundo de mi corazón, que es tiempo ya de que ustedes busquen de Cristo. Yo creo que es tiempo ya de que ustedes, mis queridos amigos, se aparten de lo que a Dios no le agrada. No es que nosotros somos perfectos, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros también pecamos y cometemos errores. Pero, escuchen bien, en nosotros hay una gran esperanza, hermano Cheo. Sí. Claro. Hay una gran esperanza. Escuchen bien. Hay una gran esperanza de vida y de vida eterna. Sí, claro, gloria a Dios. Así que, mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en sintonía y nos vemos en un próximo video, porque estos textos no terminan ahí, no finalizan ahí. Así que ya ustedes saben, Cheo. Gracias, mi hermano. Ya, la gloria de Dios siempre. Gracias, así que faltaron algunos textos también de juicio, parafraseando para que los oyentes también puedan buscarlo en estos minutos que restan. Nos faltó todavía el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12, para los oyentes puedan buscarlo en su casa. Daniel 9:3, Daniel 9:13. El texto que a mí más me gustaba y yo quería citarlo y lo voy a parafrasear, está en Primera de Juan 2:1. Hijito mío, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y aquí el texto dice que Jesús es nuestro abogado y también es el juez. El juez. O sea que nosotros estamos del lado del abogado y también del juez. Imagínate tú pegado con el abogado y pegado con el juez. Así que ya no va a caer preso. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, en un próximo video lo vamos a seguir este tema porque está bastante bueno. Así que chao.